gusto poder saludarles, saber que estamos llegando a un fin de semana más y llegando también a su casa para llevarle información que hemos preparado con mucho cariño en nombre de todo el equipo que forma parte de este programa. Agradecemos su sintonía y sea bienvenido porque vamos a estar hablando de algo muy importante. ¿Quién no ha sentido dolor? Todos hemos pasado por un proceso doloroso, por una enfermedad, y por ello vamos a dedicar este programa para hablar del dolor, sus características, incluso su clasificación. Así que quédese con nosotros. Iniciamos. Hoy en Los Investigadores Médicos hablamos sobre el dolor como una manifestación de una enfermedad. Además, conocemos con cuáles patologías está relacionado el dolor. Hablamos sobre la etapa del adulto mayor y cómo se relaciona esta con el dolor. Y todos los beneficios de Flandol, Limtox y medicina biomolecular en este padecimiento. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Y de esta manera damos inicio a un programa más. Muchas gracias por su sintonía y como se lo dijimos al inicio, vamos a hablar acerca del dolor, esto como una manifestación de la enfermedad. Y en este primer bloque los saludamos gustosamente con la doctora Gabriela Miranda y el doctor Jacob Aguilar. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Y efectivamente, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, el dolor como manifestación de enfermedad, ¿verdad, doctor? Así es, doctora, y Claudia, muchísimo gusto. Elegimos el dolor porque en realidad es lo que evidencia que algo está ocurriendo en el cuerpo. Y afortunadamente nosotros tenemos toda una propuesta para poder contrarrestar ese mecanismo y de alguna forma también erradicar lo que lo está provocando. Y es que quisiéramos todos nosotros no sentir ningún dolor, pero es imposible, ¿verdad? Todos hemos sentido esa sensación bastante desagradable, pero ¿qué es el dolor, doctor? Si uno lo pudiera definir de una manera que sea muy fácilmente entendible, es una reacción del cuerpo ante la agresión de un agente extraño. Y esta reacción es una reacción de defensa que nos pone en alerta de que algo está pasando en nuestro sistema nervioso y está alterando nuestra fisiología. Gracias al dolor podemos de alguna manera darnos cuenta de que algo anormal está ocurriendo. Es fabuloso hablar sobre el dolor, vamos a tener la oportunidad de discernir mucho acerca de él. Pero básicamente es una reacción subjetiva y la persona que lo experimenta está en toda la validez de expresarlo y de experimentarlo para poder recibir ayuda. Y doctora, ¿y cuáles son esas estructuras que intervienen para sentir dolor y cuáles son los mecanismos fisiológicos? Bueno, el dolor realmente es, como lo decía el doctor, es algo que nosotros no podemos medir ni percibir en otra persona, pero ella lo percibe, es subjetivo. Y múltiples estructuras tienen que ver con el desarrollo de este proceso, desde los receptores táctiles que se les denomina nociceptores, que se encuentran en toda la superficie de nuestra piel, no solo en la piel, también se encuentran en algunos o en los órganos, y acá a estos receptores llega la información dolorosa. Luego estos van a trasladar la información hacia la médula espinal y de la médula espinal se dirige hacia núcleos específicos de recepción del dolor, siempre en la médula espinal. Esto es trasladado a nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro, y en el cerebro se va a dividir en dos áreas específicas, una que es la recepción y el análisis de esta percepción o de lo que se está sintiendo, y la otra va a ser el análisis de la respuesta dolorosa o de la percepción dolorosa, es decir, una parte analiza qué es lo que estoy recibiendo, es un daño hacia mis órganos, y la otra va a provocar el estímulo doloroso o la percepción del dolor. Así es como funciona fisiológicamente el dolor, con algo que inicia la percepción, recibe la información, se traslada y luego es interpretada en nuestro cerebro. Entonces, ¿esto quiere decir que el dolor sí se puede medir o no? Así es, efectivamente, cuando uno ve a las medidas o los tipos de dolor, pues hay agudo y crónico, ¿verdad? Y el agudo obviamente debiera de durar horas o de alguna manera un par de días. Y el crónico es todo aquel dolor que ya dura mucho más tiempo. Eso en cuanto a la duración del dolor. En cuanto a la intensidad, que es lo que tú preguntas, es muy sencillo, ¿verdad? El dolor puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Y tal como explicó muy bien la doctora Miranda, el dolor puede ser
nociceptivo, neuropático o visceral, dependiendo de donde se origine. Hay dolores ahora que les han dado a llamar como tumorales o neoplásicos, porque ya corresponden a entidades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, sí existe una clasificación también. Sí existe una clasificación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de dolor, lo clasificamos según su intensidad, según su duración y según donde se origine. Muy bien. Bueno, en otros programas, aquí en Los Investigadores Médicos, hemos hablado de la inflamación crónica de bajo grado, ¿verdad, doctora? ¿De alguna manera está relacionada la inflamación, la crónica que estamos mencionando, con el dolor? Claro que sí, porque la inflamación pone o activa ciertas estructuras y ciertas cascadas proinflamatorias que van a ocasionar dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una respuesta, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Nosotros sentimos dolor porque hay algo que está mal. Quiere decir que hay daño tisular, daño en los tejidos, o hay algún tipo de agresión a nuestros tejidos. Debido a eso, pues sentimos dolor. Y la inflamación crónica es esta constancia de ese daño o de esa percepción del daño. Recordemos que la inflamación crónica de bajo grado se desarrolla después de varias semanas de haber presentado un trauma o algo que nos provoque inflamación aguda. Al resolverse este proceso inflamatorio agudo hay una señal aberrante, y entonces muchos componentes de las cascadas inflamatorias, muchos proinflamatorios como las interleucinas que hemos mencionado en otros programas, se mantienen activos. Esta actividad mantiene activa la cascada proinflamatoria, entonces hay una inflamación constante, y mientras exista inflamación va a existir dolor. Hay muchas personas que se acostumbran porque perciben el dolor muy, muy bajito para ellos. Su umbral del dolor es muy bajo, pero al final es daño que se está desarrollando a nivel tisular, y mientras más daño a nivel tisular, más dolor. Entonces la inflamación crónica sí tiene que ver en el desarrollo del dolor, y de un dolor persistente, un dolor constante, que muchas veces nosotros le preguntamos a los pacientes, bueno, ¿en cuánto siente su dolor? De 1 a 10, que es una escala sencilla que utilizamos, y el paciente nos dice, bueno, más o menos en 4, pero en 4 ha estado durante 3 o 4 semanas, durante 3 o 4 meses, ¿verdad? Eso es inflamación crónica de bajo grado, y a esto ya se le aunó la percepción del dolor. Muy bien, entonces sí tiene relación, ya nos quedó más que claro, y ahora la pregunta es, si existe dolor es porque existe un daño. Generalmente sí, ¿verdad? Uno diría que todo dolor debe tener una causa que originó un daño. Sin embargo, y esa es la importancia de este programa, hay un grupo de personas que tienen hipersensibilidad central, se llama. Aquello que no debería de provocarles dolor, ellos lo experimentan con dolor. Ahí están los fibromiálgicos, la gente que tiene síndrome de colon irritable, por ejemplo. Cuando viene el espasmito, todo lo tenemos. Puede ser perceptible o no en una persona normal, pero en una persona que tiene colon espástico, ese movimiento del colon para él es doloroso, sin que le esté ocasionando ningún daño. Así es que, tal como dijo la doctora, tenemos que estar atentos a través de una buena historia y un examen físico para determinar a dónde corresponde el dolor que está expresando el paciente. No necesariamente deriva de un daño, sino que muchas veces deriva de que un área nerviosa se quedó hipersensible y no se compensó esa hipersensibilidad. Qué interesante, porque puede que muchas personas tiendan a confundirse, ¿verdad?, con esto. Entonces, doctora, ¿cuándo el dolor deja de convertirse en una señal de alerta? El dolor nunca deja de convertirse en una señal de alerta, sea un dolor agudo o sea un dolor crónico. En cualquier momento, el dolor significa que hay algo que no está bien en nuestro organismo. El dolor por un proceso agudo, por ejemplo la inflamación aguda, tiene que ceder en determinado tiempo, y su tratamiento es muy distinto al dolor crónico.
mientras que el dolor crónico es aquel que va a tardar mucho tiempo, y entonces en este cuadro entran como los que había mencionado el doctor, las personas con fibromialgia, las personas con colon espástico, que ellos están acostumbrados a sentir dolor después de alguna comida, inflamación, este dolor que realmente llega a acostumbrarnos, que sabemos nosotros que comimos y por eso nos duele, pero no es normal percibir dolor. Eso hay que tratarlo, ya sea un dolor agudo o un dolor crónico. Y como mencionaba el doctor anteriormente, ¿verdad? Hay distintos tipos de dolor, porque se originan en distintas áreas. Está el dolor somático, el dolor visceral, está el dolor por neuropatías o neurálgico, y está, como él lo mencionaba, los dolores que nosotros llamamos mixtos, que son los dolores que se desarrollan, por ejemplo, en un tumor, o cáncer, debido a que mezclan ciertos tipos de dolor, como por ejemplo el dolor somático, que lo pueden referir muchos pacientes cuando tienen alguna fractura, o el dolor visceral, que lo pueden referir muchos pacientes cuando, por ejemplo, sufren de una angina de pecho, ¿verdad? Esta es la clasificación según se origina, y no nos podemos acostumbrar a esto. El dolor nunca deja de ser una señal de alerta, de alarma, de que hay algo que no está bien. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Vamos a continuar hablando del dolor aquí en Los Investigadores Médicos. Quédese con nosotros porque en el siguiente bloque vamos a hablar de la relación del dolor y la enfermedad. Flandol previene y trata la oxidación y la inflamación crónica de bajo grado en todas las afecciones crónico-degenerativas, en las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide. Además, trabaja como coadyuvante en el tratamiento de Parkinson, Alzheimer y fibromialgias. Flandol, tu mejor aliado contra la inflamación. Al regresar de estos consejos de salud estaremos conociendo las enfermedades autoinmunes y la relación que tienen con el dolor. Ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctor, enfermedades como la artritis, la osteoartritis, entre otras, son causantes de inflamación y dolor crónico. ¿Qué nos puede decir de esas enfermedades? Estas son enfermedades que afectan el aparato locomotor, específicamente el área articular, por lo tanto se ve comprometido el dolor, la actividad funcional y la deformidad ósea. ¿Y cómo afecta el dolor la calidad de vida de los pacientes? El dolor es un signo complejo de enfermedad que va a estar mediado por la sensibilización del paciente, afectando el área física, mental y social. Quisiéramos saber cómo actúa Flandol en el tratamiento de estos pacientes. Flandol actúa específicamente en inhibir el proceso inflamatorio dentro de la articulación, de manera de que los signos y síntomas mejoran. Doctor, ¿qué beneficios obtiene el paciente con el tratamiento de Flandol? Principalmente reducción del dolor, aumento de la movilidad y evitar la deformidad ósea que se produce. ¿Y quiénes pueden tomar Flandol? Niños a partir de los 8 años, adultos, pacientes con enfermedades reumáticas e incluso deportistas. Bueno, así que ya lo sabe. Recuerde, si usted desea adquirir Flandol, lo puede encontrar en cualquier farmacia de prestigio o también llamando al 3013-3596.